Bueno, y a las 11 de la mañana con 22 minutos estamos comunicados con Marco Teruggi, ustedes lo conocen, es periodista, sociólogo, está en México ahora. Marco, acá estoy con Lautaro Fernández y Mayán, yo que soy Barragán, y antes que nada quería agradecerte mucho que nos atiendas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por la llamada. Bueno, no, gracias a vos que siempre nos tenés tanta paciencia y nos atendés. ¿Estás en México, Marco? Así es, estoy acá instalado en México hace un tiempito y bueno, viviendo un poco el clima político que se vive en un país que es de los últimos, ¿no? Que están con un gobierno, no sé si progresista, pero por lo menos sí muy nacional, muy popular y que está también atravesando días turbulentos. ¿Por qué los días turbulentos decís? Porque estamos en un momento en la región donde no hay ningún gobierno que tenga una política exterior e interior autónoma de lo que quiera Estados Unidos, que no esté a merced de algún tipo de embate, ¿no? Creo que es muy notorio, cuando no a veces grosero, el nivel de injerencia de los Estados Unidos y México, además con su posición tan particular geográfica respecto a su vecino del norte, no ha escapado a eso, que se ha traducido en diferentes situaciones como la infiltración de agentes encubiertos de la CIA en el norte del país, por ejemplo, o acusaciones que han venido por parte del propio Trump que dice que este país está gobernado por el narcotráfico, así que es parte como de la dinámica internacional que ya es habitual con este gobierno en Estados Unidos. Ahora, en estos días, el último ataque de Trump, ¿cuál ha sido? ¿Cuál es el problema que tiene que atajar Sheinbaum? Bueno, ahora ha habido una suerte de tregua mundialista, por lo menos para varios países, entre los cuales México, Ujú. pero en términos generales diría que es una presión permanente acusando a México de estar gobernado por cárteles de narcotráfico, aun cuando los resultados en términos de decomisos, de arrestos de líderes del narcotráfico, son buenos y es innegable. Y por el otro lado hay una negociación abierta de lo que se conoce como el TEMEC, que es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, Ujú. que Trump lo tiene permanentemente en la zona de zozobra como forma de negociación. Lo que pasa es que el comercio entre México y Estados Unidos es de tal envergadura que el margen de maniobra de Trump es menor al que él intenta hacer creer. Hay muchos intereses de empresas estadounidenses en México como para que se pueda Ah, simplemente patear el tablero. claro. Te traigo para acá, un poco más al sur, para este conflicto último entre Brasil y la Argentina, después de los insultos de Milei. La Cancillería brasileña decidió dejarnos sin embajador, sacar al embajador. ¿Esto tiene algún antecedente, Marco? Primero yo empezaría diciendo que, digamos, lo que hace Milei, ese nivel de provocación, de crear conflicto, en este caso con el principal socio comercial de la Argentina, que es Brasil, es parte de una política que tiene que ver con la Cancillería argentina, con la decisión de azuzar un conflicto, pero también y sobre todo con la decisión de Estados Unidos, que creo que utiliza a Javier Milei como intermediario para ingerir, meterse de lleno en las elecciones en Brasil. Decía, yo estoy en México y si juntamos México con Brasil y pongamos Uruguay, son los tres últimos gobiernos progresistas que quedan en la región y Brasil es el elemento que desbalancea el mapa de fuerzas en toda América Latina. Entonces, hoy el conjunto de actores están disputándose lo que va a ser el resultado electoral en Brasil, Estados Unidos en primer lugar, a través, por ejemplo, de políticas arancelarias a puertas de las elecciones contra las empresas brasileras, y creo que lo que hace Milei es ser parte de ese dispositivo para intentar incidir y torcer la balanza a favor de Flavio Bolsonaro. Honestamente no sé cuánto lo que haga Milei va efectivamente a ir contra Lula, porque no sé si todo esto no termina reforzando una posición nacionalista del presidente brasilero, que finalmente se muestra como quien es capaz de enfrentar a un personaje del esperpento político como es Milei y a un personaje como es Donald Trump, que además de ser
del esperpento político, representa la política más agresiva de Estados Unidos. Yo no sé si a la postre no termine favoreciendo una narrativa nacionalista por parte de Lula contra la cantidad de injerencia tan grosera que se está viviendo. Ujú. O sea, vos dirías que lo que ocurrió no se debe a los problemas psiquiátricos que pueda tener el presidente, sino que es parte de una estrategia, los insultos a Lula, para generar este conflicto. Hay evidentemente una dimensión propia de Milei, pero recordemos que ya algo similar, lo que pasa que no era en un momento electoral, había hecho Milei con el presidente de España, Pedro Sánchez. ¿Se acuerdan cuando fue a la cumbre de Vox, que creó un conflicto, que acusó a la esposa de Sánchez de ser corrupta? Quiero decir, en términos de tribuneo político y de construcción de enemigos ideológicos, Milei ha tenido esa lógica y le ha permitido construir enemigos que a su vez, del otro lado, también le era cómodo. Por ejemplo, pienso en Pedro Sánchez, enfrentarse a Milei, es Ujú. un buen antagonista político, digamos, ¿no? Hay una suerte como de ganar-ganar en el terreno estrictamente del combate de las ideas. En este caso yo creo que es más que eso y forma parte del abanico de acciones que está llevando adelante Estados Unidos contra Lula da Silva en la elección en Brasil. Es muy claro que Lula es un problema para Estados Unidos en la región, así como es muy claro que Javier Milei, su política exterior es la política exterior que solicite Estados Unidos. Un gobierno que ha logrado su reelección en gran parte por un préstamo de último momento, como fue en octubre por parte del secretario del Tesoro, Scott Bessent, su política exterior está absolutamente condicionada. Además, en el caso de Milei, ni siquiera pienso que él quiera tener otra cosa de política exterior que la que le pide Donald Trump. Así que esto es el conjunto de acciones que estamos viendo en el terreno de lo que va a ser el enfrentamiento más importante este año, que es el de Brasil. Recordemos que Colombia ya se cerró a favor de la peor expresión de la derecha colombiana, como es Abelardo de la Espriella, y hoy todo se concentra en Brasil. El año que viene va a ser México, porque son las elecciones de medio término, pero hoy es Brasil. Y Milei es un instrumento dentro de ese tablero para asediar al presidente de Brasil. Al presidente de Brasil y sobre todo diría a cualquier política que no sea la que quiere Estados Unidos. Por ejemplo, es muy interesante en el caso brasilero lo que acusa a Estados Unidos a Brasil, que es de tener un sistema, un mecanismo de pagos que depende de su banco nacional, como es el PIX. Es decir, Ujú. no es Claro. que el problema de Brasil sea que Lula sea particularmente de izquierda. Lula es oscilante, Lula es un poco para acá, un poco para allá. El problema es que tiene una capacidad, en este caso económica financiera propia, que es intolerable para Estados Unidos, que quiere, exige que eso sea dominado por sus sistemas financieros y no por un mecanismo de pagos que ni siquiera lo armó Lula, se empezó a crear en la época de Bolsonaro. Estamos conversando con Marco Teruggi. Volviendo a la decisión brasileña de retirar el embajador, su embajador en la Argentina. Esta decisión la toma Itamaraty, el famoso Itamaraty, que entiendo que bueno, tiene una gran fama de ser de tener un esquema diplomático muy fuerte, que responde también a los intereses, por supuesto, de los poderes económicos de Brasil. ¿Esta decisión la toma Itamaraty o esto lo comparte con Lula, la tomó Lula? ¿Quién decide sacar el embajador en Argentina? Yo la situaría más en el ámbito presidencial antes que en Itamaraty. Ajá. Efectivamente, como decís, siempre existió una política exterior, una cancillería, en este caso Itamaraty, que tiene una larga tradición, que tiene dinámicas propias y que a veces entra en tensión con las miradas presidenciales. Ujú. Pienso en lo que ha sido episodios de la política exterior de Brasil con Venezuela, por ejemplo, la complejidad entre las posiciones de Lula, las posiciones de Celso Amorim, que era el enviado especial, las posiciones de Itamaraty. En este caso creo que también hay por parte de Lula recoger el guante y ante una agresión recibida, perdón, Sí. ir digamos, a jugar ese juego político en cuanto a escalar el conflicto, que creo que para el caso de Brasil es de menor costo que lo que potencialmente puede serlo para el lado argentino, que del lado argentino hay una posición, yo diría, bastante sorprendente, una idea de que uno puede insultar a su principal socio comercial, eso sería lo ideológico, y a Ujú. su vez que nada de eso afecte lo económico o diplomático, ¿no? Una suerte como de
como si alguien fuera dos personas, dos canales separados, y por un lado puede decir de uno que es un delincuente y lo que pueda decir Milei, y por el otro lado no sucede nada, todo sigue como de costumbre porque son dos terrenos que no tienen ninguna confluencia. Yo no sé en qué escuela de formación diplomática han formado quienes están al frente de nuestra política exterior, pero evidentemente están en un terreno en el cual están absolutamente equivocados. Y si algo tiene Brasil es experiencia. Itamaraty, Lula da Silva, que Lula da Silva es, como decía un amigo brasilero, un encantador de serpientes. Si algo sabe hacer es política, y creo que acá hay mucho amateurismo del lado argentino. Claro. Esto además puede significar una ventaja para Brasil, esta situación diplomática. Digo, puede llegar a tener mucha más libertad para aprovecharse de las debilidades de la Argentina y crecer más Brasil y decrecer nosotros. Bueno, hay una pregunta y hay un enredo respecto a un juego trabado, ¿no? Respecto a las relaciones Argentina-Brasil y la proyección de Brasil. Durante mucho tiempo, creo que hasta la llegada de Milei, y de alguna manera debería volver a hacerlo, Argentina fue, digamos, el principal socio con quien articular la política en Sudamérica, Ujú. desde el Mercosur hasta la UNASUR, hasta lo que se había logrado armar en su momento de la CELAC, que había una política, digamos, relativamente económica ordenada en ese sentido, y a su vez Brasil jugaba su propio despliegue, en tanto que, como se dice, global player, es decir, Brasil juega con los BRICS, Brasil juega con ese banco donde está Dilma Rousseff a la cabeza, el banco de los BRICS me refiero. Brasil es a su vez unas buenas relaciones con el Partido Demócrata, que ahora están absolutamente trabadas desde que Trump volvió a la presidencia y tiene a Marco Rubio como encargado de su política exterior. Quiero decir, Brasil tiene un juego siempre oscilante. Pienso en lo que fue la crisis ahora con Bolivia, donde Brasil, en lugar de azuzar las aguas contra el presidente electo, salió a respaldarlo. Bueno, todo eso es digamos, el equilibrismo permanente. Ujú. Lo que pasa es que ahora Brasil tiene en Argentina, que históricamente fue su principal socio en Sudamérica, un factor que busca desestabilizarlo. Hay que ver cómo eso se traduce en la política que va a proyectar Brasil, dentro de las varias preguntas que tiene, porque hay una gran pregunta de época. Habrá que ver qué pasa en las medio término, elecciones de medio término en Estados Unidos, pero ¿todavía se puede mantener una política de equilibrio? ¿Todavía una potencia intermedia o media como es Brasil puede jugar con todos los equipos a la vez? ¿Puede estar bien con los BRICS, con China, con Rusia y a su vez estar bien con Estados Unidos? ¿O estamos entrando en una época donde sí o sí existe cierta lógica de campismo político, de estar en un lado y ya no se puede jugar con las dos partes? Yo creo que lo que le ha enseñado, no pienso en Argentina, que es, digamos, un caso menor respecto a Estados Unidos, el regreso de Trump es que aun si Lula quiere hacer todas las cosas bien, aun si Lula cede a las demandas de Estados Unidos, aun si Lula se ha plegado a algunas demandas en su política exterior, aún así Estados Unidos le ha impuesto aranceles, aún así Estados Unidos respalda abiertamente a Flavio Bolsonaro, aún así Estados Unidos declara a grupos criminales brasileños como organizaciones terroristas a puerta de las elecciones, y aún así utiliza a Javier Milei para intentar desestabilizarlo internamente. O sea, aunque se hagan las cosas bien, el margen de maniobra está un poco con esta política de Estados Unidos, Claro. que finalmente la posibilidad de equilibrio creo que es cada vez más reducida. Entonces, habrá que ver qué pasa. Primero, si Lula es reelecto, si sigue con esa política de equilibrio o no, habrá que ver si en Estados Unidos Trump sigue igual de fuerte, y habrá que ver también si pasando Trump, pasando Marco Rubio, lo que está haciendo Estados Unidos con América Latina no es una decisión que va mucho más allá de un gobierno, y que por lo tanto es la forma de relación que va a predominar en los próximos años, esté Donald Trump, esté Marco Rubio o esté un presidente demócrata. Todo esto está en la balanza de decisiones de Lula da Silva, y creo que Javier Milei a todo esto, no sé si es un problema menor, pero no creo que sea el principal de sus problemas. Ujú. O sea que no todo depende, porque estamos todos pensando en algún momento que, bueno, todo depende de la fuerza que tenga Trump. Y como vos decías, bueno, y uno podemos especular, bueno, Trump le va mal en las elecciones, que parece que le va a ir bastante mal. Ahora, eso podría no influir en nada en cuanto a las políticas que se dé Estados Unidos respecto de nuestros países. Creo que, bueno,
Es que es una gran pregunta y te diría que todos los gobiernos hoy, por lo menos que decidieron no alinearse a Estados Unidos, la tienen, que es, primero, cómo le va a ir al campo republicano en las elecciones de medio término en Estados Unidos, si eso va a debilitar a Trump, lo cual le daría menos margen de acción porque perdería, por ejemplo, el control en una de las cámaras de diputados, Sí. legislativas, perdón, y eso entonces lo debilitaría. Pero yo creo que hay otra discusión que no está saldada, pero sí está presente, que es esta decisión de Estados Unidos, que lo ha hecho explícito, lo ha escrito, de replegar sobre América Latina y el Caribe porque no puede construirse como hegemón a nivel global, porque está disputándose con China a nivel internacional, con Rusia a nivel regional, con Irán a nivel regional. Este repliegue de Estados Unidos sobre América Latina, ¿es un repliegue de un gobierno o es un repliegue más estructural? Si es solo de un gobierno, entonces esperemos que le vaya mal a Trump, esperemos que pierda las próximas elecciones, porque entonces habría un cambio en esa política y ya no estaríamos ante este recueste tan agresivo de la política exterior de Estados Unidos sobre América Latina. Si no es así, si no depende de un gobierno, si no depende exclusivamente de que Miami esté al frente de la política exterior para América Latina, con toda la agresividad y el macartismo que eso conlleva, que acusan de terrorista a cualquiera ya a estas alturas que esté en desacuerdo con eso. Si eso no es así, entonces hay que prepararse para una etapa mucho más prolongada de esta situación, que cambiará las formas, porque los demócratas son más sofisticados, son un poco menos brutos en la forma de nombrar las cosas y de hacer su política, Ujú. pero yo soy partícipe de la hipótesis que es estructural antes que coyuntural, o sea, depende mucho más de un cuadro general estructural que de la decisión propia de Donald Trump. De hecho, si uno va a la biografía y se va a revistas especializadas de política exterior del campo demócrata, antes de que asumiera Trump, estoy hablando de diciembre del 24, ya se hablaba de la necesidad en ese universo demócrata, pienso en Foreign Affairs, por ejemplo, de Sí. recuperar el control de América Latina. Entonces, creo que atribuirlo, sí las formas, pero no el fondo a Trump es un problema, porque estamos ante algo que me parece, lo que discuto, lo que veo, lo que leo, lo que me informo y consulto, va más allá de este presidente. Marco, ay, ¿Qué tal? perdón, Lautaro, te quería hacer una Sí. pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Marco Lautaro te saluda. ¿Qué Y con tal? respecto a todo esto, ¿qué está pensando China sobre la región, más allá de que quizás no tiene el nivel de injerencia en cuestiones de políticas que deben llevar adelante los países, pero sí con relaciones comerciales? Bueno, China ha tenido varios momentos respecto a América Latina y el Caribe, ¿no? Desde el gran despliegue de préstamos desde inicio del siglo XXI, su consolidación como principal socio comercial en muchos países, desde países de signos conservadores hasta progresistas, pienso en Chile, pienso en Brasil, pienso en las inversiones de China en un país pequeño, pero importante a veces en su dinámica como es El Salvador. Y primero diría que ha instalado un piso de una capilaridad económica que es muy difícil, cuando no imposible, de ser revertida. Y creo incluso que Estados Unidos ya da eso por perdido, digamos, ¿no? Que China se haya convertido en el principal socio comercial. Lo que está intentando Estados Unidos es que eso no avance en los terrenos donde se da estrictamente la competencia más importante, en tecnologías, en infraestructuras, en instalaciones críticas, y por eso también estamos viendo este despliegue tan agresivo por parte de actores de la tecnoeconomía de Estados Unidos, como Peter Thiel, que ha tomado a Argentina como un punto central. ¿Qué piensa China ante eso? Primero, China no dice en general lo que piensa, sino que actúa. China ha avanzado, yo creo que ahora está en un momento en el cual tiene que sostener lo que ha logrado construir. Pienso en Perú, donde, por ejemplo, tienen el puerto más grande sobre el Pacífico, que es el puerto de Chancay, y en Perú hay de todo, menos gobiernos progresistas, y hay de todo, menos modelos alternativos al neoliberalismo, y aún así China logró avanzar, y creo que ese es su objetivo, consolidarse ahí e impedir que Estados Unidos lo eche de los negocios en los cuales quiere avanzar, salvo que aceptemos la hipótesis, yo no la veo tan clara, de que hay una suerte como de reparto del mundo, una suerte de acuerdo no dicho, donde
Estados Unidos se le concede que esto es su zona exclusiva, a su vez se le concedería a China por parte de Estados Unidos, que tiene un manejo también exclusivo de su área de influencia principal en Asia-Pacífico, y que estemos asistiendo entonces a un reparto mundial. Yo no creo que eso esté así consolidado, asentado. Tal vez me equivoque, me da la impresión que no, y que está todo en pleno proceso de disputa. Me resulta lo que nombraste vos sobre el tema de que, bueno, si vos no te posicionás o alineás con todo lo que pretende Estados Unidos para la región, más allá de que concedas cosas, como bien decías, sos enemigo y hay que sacarte, ¿no? Básicamente, que es una especie de guerra fría. Eso en la región es así. Es así al punto en el que, digamos, primero no sé si vieron la cumbre que se hizo hace 2 semanas, creo que fue, o 3 semanas en Washington, convocada por Marco Rubio, donde se construye todo un lineamiento para diseñar una suerte de nuevo enemigo interno que es la izquierda terrorista, ¿no? Y sacaron una lista con acusados, acusados dentro de Estados Unidos, acusados fuera de Estados Unidos. Yo trabajo en un medio acá que se llama Canal Red América Latina, que depende de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias fue puesto en esa lista. Es decir, hay una política de construcción primero de una persecución política. En segundo lugar, que han decidido que el margen de maniobra que tiene un gobierno en América Latina es prácticamente igual a cero. Es decir, por más que un gobierno de América Latina de signo progresista, pero no, digamos, pienso en aquellas metáforas de inicio de siglo entre gobiernos vegetarianos y carnívoros, aún siendo vegetariano, muy negociador, muy abierto al diálogo, no hay margen de maniobra para eso. Lo experimentó Gustavo Petro en Colombia, que fue a reunirse con Donald Trump, que fue a mostrarle cómo avanzaba en la lucha contra el narcotráfico, que fue a ponerse a la orden para hacer acuerdos, que nunca tuvo una política contraria a, por ejemplo, la militarización de Colombia en manos de Estados Unidos. Aún así hubo una injerencia total y absoluta para que perdiera Petro en Colombia. Y nadie puede decir que Lula da Silva no ha intentado abrir canales de diálogos, nadie puede decir que no ha intentado mejorar la situación con Estados Unidos, y aún así Donald Trump está decidido a que Flavio Bolsonaro sea el próximo candidato. Lo dice, lo hace, lo agita, y va a hacer todo lo posible para que así sea. Entonces ese margen se restringe. De ahí no quiere decir qué es lo que hay que hacer, porque por un lado está el diagnóstico, por otro lado la gran pregunta es qué se puede hacer. En este momento yo creo que lo que tiene que hacer Brasil y tiene que hacer México es aguantar el embate, en el caso de Brasil con elecciones mediante, y desde ese binomio intentar luego, si ganara Lula y reasumiera mandato, construir algún tipo de columna vertebral que pueda darle un sustento a algún tipo de coordinación en América Latina. Es difícil porque México está muy, pero muy atado a Estados Unidos, pero es la posibilidad que queda en este momento. Y eso lo sabe todo el mundo, lo sabe Milei, lo sabe Donald Trump, lo sabe Lula. Por eso todo lo se juega hoy alrededor de Brasil. Si Brasil cae en manos de Flavio Bolsonaro, tenemos el continente de signos políticos, yo diría, más dramáticos desde la época de las dictaduras, porque saquen la lista: Javier Milei en Argentina, José Antonio Cast, un pinochetista en Chile, Keiko Fujimori, la hija del dictador Alberto Fujimori, Abelardo de la Espriella, que viene del vínculo con el paramilitarismo y la narcopolítica, un Flavio Bolsonaro, que es el hijo Bolsonaro, que es un golpista confieso, Nayib Bukele en El Salvador y su política de estado de excepción permanente. O sea, la lista de monstruosidades políticas creo que no la habíamos visto en este último ciclo de 40, 50 años en América Latina. Por eso Brasil es realmente determinante. Y para terminar, Marco, que ya ya sabemos que estabas muy ocupado y bueno, y de alguna manera nos abusamos de tu tiempo. ¿Cuánto te preocupa Brasil en cuanto a directamente de las elecciones? ¿Cómo está Bolsonaro y cómo está Lula? No, Lula tiene por ahora en las encuestas una mejor posición, ha mantenido un gobierno con buenos indicadores económicos, ha tenido políticas de reducción de jornadas laborales, políticas de reformas impositivas progresistas, políticas para aumentar salarios mínimos, deudas muchísimas, cosas por hacer muchísimas. En general tiene banderas para exhibir y para apuntar a una nueva reelección. Luego habría un debate de por qué no se logra hacer una renovación política en Brasil del lado de la izquierda, ¿no? Pero que sería como
Claro. como otro debate. Lo que pasa es que estamos ya en un momento donde creo que es un diagnóstico como los que venía diciendo, donde las tramas democráticas se están rompiendo, digamos. Entonces hay que sostenerlas, pero estamos claros que hay un juego que es el juego formalmente democrático electoral y un juego de facto que ya no es ni democrático ni es electoral. ¿Cómo se juega a la democracia y las elecciones cuando las reglas del juego ya han cambiado y cuando imperan mecanismos que ya no son ni democráticos ni electorales? ¿Cómo se hace ante eso? Hoy la democracia en América Latina está cada vez más en crisis y no voy a hacer el discurso de porque las poblaciones no creen en la democracia y etcétera, sino porque hay élites que ya no creen y no les interesa defender ningún tipo de trama democrática porque la democracia finalmente es un problema para sus intereses. Veamos el listado de elecciones y la cantidad de denuncias de fraudes que han habido en los últimos 2 años en América Latina. O sea, evidentemente se está rompiendo, evidentemente ya nadie respeta ni que no haya injerencia extranjera, ni que haya una transparencia total de los votos, y son cada vez más las zonas de ruptura democrática. Eso es así. Después, si la población cree menos porque la democracia da menos respuesta, etcétera, sería un debate, el debate salvadoreño, por ejemplo, pero las élites han dicho que ya está, por lo menos en varios países donde pueden hacerlo. Y el caso de Brasil con Bolsonaro, con el intento de golpe, fue muy gráfico en ese sentido. Entonces, ¿cómo se juega la democracia cuando desde el otro lado hay un campo político que dijo la democracia es un problema, porque ya no nos sirve, porque hay otras fuerzas políticas capaces de jugar en ese terreno y hoy ya no es tiempo para disputar el horizonte de los países, sino para garantizar determinados intereses? Bueno, Brasil se va a jugar eso también. Marco, te agradecemos muchísimo, 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 de verdad. Decime, ¿dónde te podemos leer o escuchar? Tenemos un programa todos los días que sale a las 10 de Argentina, que se llama La Base América Latina, y hacemos un programa de lunes a jueves sobre un tema de análisis geopolítico de México o de la región, una horita más o menos a fondo cada tema. El medio se llama la red, Canal Red América Latina. Canal Red América Latina. Marco, te mandamos un abrazo fuerte y muchísimas gracias como siempre. Un abrazo a ustedes. Gracias. Hablábamos con Marco